What else? ¿Qué le escribe Elga? Bueno, pues I've been meaning to write to you for ages. Quería escribirte desde hace siglos. How did your exams go? ¿Cómo te fueron los exámenes? When will you know your results? ¿Cuándo sabrás los resultados? A ver, aquí es una conversación entre amigas. Vosotros lo adaptáis a lo que os dé la gana. Si queréis hablar del trabajo, si queréis hablar de los exámenes, si queréis hablar del tiempo libre o si queréis simplificar la información, ¿vale? I'm sure you did brilliantly as always. Estoy segura de que lo hiciste fenomenal, como siempre. As for me, esto es una fórmula que podéis utilizar en cuanto a mí. Y se pone ahora a contar su tocho. I'll have been in the new job 3 months by the end of the next week, so I'm feeling more settled in. At first I felt like I had no idea. Va contándole, ¿vale? There was a lot to learn, había muchísimo para aprender. I had to get used to the idea that I can't know everything. Me tuve que acostumbrar a la idea de que no lo puedo saber todo. I used to work late a lot and at the weekends. Solía trabajar muy hasta tarde y también durante los fines de semana, but I'm slowly getting into a normal routine. Pero poco a poco pues me hago una rutina nueva. Which means I love to come and visit. Me encantaría ir y visitarte. We really need a good catch up. Necesitamos de verdad ponernos al día. No me puedo creer que no nos vemos desde la boda de Cal. How does next month sound? ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves para el mes que viene? Y congratulations on the new flat. Can't wait to see you. Y sí que esto es importante también. Igual que antes veíamos el looking forward to hearing from you, que es cuando tú inicias a lo mejor un hilo de correos y le dices a otra persona como esperando que te responda. Entre amigos, después de esas fórmulas, sí que es común poner love, normalmente love, ¿vale? Entre amigos. Como ya veremos más adelante, el email formal es otro rollo totalmente diferente. Siempre se firma, ¿vale? Entonces, primero tenéis que tener clara la estructura para escribir el correo. Primero de todo, yo voy a saludar. Hi, hello, a quien sea. Después, si yo inicio, le voy a preguntar a esa persona cómo está, cómo te va, hace mucho que no hablamos. A lo mejor, ¿vale? Inmediatamente después, ¿qué haces? En ambos casos, contar tu película, ¿vale? Lo siento que no te he escrito, pero es que he tenido muchísimo que estudiar porque estoy con los exámenes. O te escribo para contarte que el fin de pasado me lo pasé fenomenal, yo qué sé, o sea, cosas sencillas, simples, frases cortas, ¿vale? Tenéis que llegar a 50 palabras, pero dentro de que tenéis que llegar a 50 palabras, a ver, no tiene por qué ser frases con aquí unas subordinadas enormes, para nada. ¿Qué haces? Normalmente le lanzas unas preguntas a la otra persona al final. ¿Y tú qué? Si yo te estaba una hora hablando de mi trabajo, ahora que te cuento, que te pregunto, pues ¿qué tal el tuyo, no? Si te estaba hablando de mi familia o de mi fin de semana o de mis hobbies, ¿qué hago? Preguntarte por los tuyos. Me despido con una fórmula de estas. Looking forward to hearing from you. Love, kisses, si queréis poner besos, cada uno un poco en su estilo y firmáis. ¿Vale? Pensad que estos correos que tenéis aquí escritos, pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, entonces son de unas 130, 140 palabras, ¿vale? Son 3 veces más de la longitud que vosotros tendríais que escribir. Exactamente lo mismo nos pasa con el de arriba, que aunque es más cortito, sigue teniendo mucho más de lo que vosotros tenéis que escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien quiera escribir más fenomenal, pero que es un poco muestreo para que cojáis ideas, copiéis cosas, veáis cómo es una estructura adecuada. ¿Dudas? No por palabras. Y siempre no os obsesionéis, que esto lo hace mucha gente, que a veces veo que estáis escribiendo y luego tenéis aquí encima puesto 35, 37, más o menos. 50 palabras son 5 líneas, ¿vale? Porque os hagáis una idea. Si un par de, quiero decir, a lo mejor aquí en el Hi Linda, how is it going? Pues eso sería una, si lo sumáis, ¿vale? Calcular que en un correo
Pues con la despedida y uno y otro tendréis que tener 7 líneas escritas o algo así. Entonces, tampoco os obsesionéis que si son 48 no voy a quitar. Lo que no voy a calificar, y con esto sí que soy estricta, es cuando escribís 3 palabras. Y luego me decís, Jimena, pero ¿por qué no me puntuaste aquí? A ver, son 3 palabras. ¿Qué quieres que te puntúe de 3 palabras? Coherencia, ¿vale? Y un poco de sentido común. Os lo podéis preparar, porque ya os anticipo que en vuestro examen vais a tener, hablábamos el otro día de que teníais posibilidades, que os iba a dar más de una opción. Os garantizo que una de esas opciones va a ser, un correo electrónico, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿tenéis más dudas? Paso a ver cómo vamos a centrar el examen, cómo lo organizamos. Bien, vamos a echarle un vistazo. Vale. Os voy a ir contando. Sí. Opa, a ver. Lo tengo. Segundos, dejo de compartir un segundo por aquí. Y vale. Distancia. Perdona, Jimena, entonces van a salir en el examen de inglés, hay que escribir 2 veces, hay que escribir lo del email y hay que escribir otro tema. No, escogéis uno o el otro. Escogéis vosotros. No, porque como aquí tenemos en estos ejercicios escribir del cumpleaños y del email, pues Nada, no te preocupes. Va a ser, os voy a dar a escoger la opción A o la B. ok. ¿Vale? Escogéis o la una o la otra. Y por Genial. aquí. Vale. Es decir, en el examen vas a dar las dos opciones y nosotros podemos escribir sobre el cumpleaños o sobre la email. No, no sobre el cumpleaños. Ahora lo vemos. ¿Vale? Ok. Centrar. No os voy a proyectar el examen porque os voy a ir pregunta a pregunta contando. ¿Vale? Entonces, atentos, tomar notas y escuchad y ved y vamos a ver que lo entendemos, ¿vale? Porque si proyecto es que tengo el examen directamente, ¿vale? Entonces, no por nada, sino porque me podéis sacar pantallazos los que queráis. Tampoco sería... ¿Vale? En vuestro examen os digo que vais a tener, son 10 preguntas, ¿vale? 10 preguntas. En el examen de inglés, 10 preguntas. Entonces vamos a ir viendo pregunta a pregunta, ¿vale? La primera pregunta que tenéis o que os va a entrar son los números, ¿vale? ¿Cómo os voy a preguntar los números? Os voy a dar 13, 2 puntos, me lo escribís en inglés. Ya os anticipo que el 13 y el 15 los escribe mal hasta el apuntador. Entonces, en todos los exámenes que hago de nivel 2, siempre que pongo números, que los pongo siempre en el primer examen, siempre pongo el 13, el 8 o el 15. O sea, esos clavarlos, porque son los que me falla absolutamente todo el mundo y los pongo hasta la saciedad. ¿Hasta qué tope voy a llegar? Veíamos al principio del curso 158.957. A ver, no. El número más alto que tenéis es 1000. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenéis que saber construir? Tenéis que saber construir, pues como decíamos, 567. Sí, literalmente. Os escribo el número, tal cual, ¿eh? 257, 2 puntos. Y me lo tenéis que escribir al lado. Son 5 números, ¿vale? Pues 5 por 2, 10. Esa pregunta es un punto. Cada pregunta de estas es un punto. Entonces, es una pregunta que es muy regalada porque los números son fáciles. Si les echáis un vistazo antes, claro, echarles un vistazo y repasarlos. Repasar cómo se escribe 100 en los hundreds, que los está escribiendo mal. En exámenes absolutamente todo el mundo los escribís con A. Es hundred, H-U-N-D-R-E-D.
¿vale? Y el thousand, lo mismo. Revisad cómo se escriben, porque a veces tenéis muy clara la estructura y luego un poco cajón desastre, ¿vale? Entonces, pregunta 1 que vale un punto, números. Os doy 5 números, me los escribís en inglés. Pregunta número 2. Otro de los contenidos que vimos en la unidad 1, los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cómo os los voy a dar? Os voy a poner con un hueco. Exacto, yo os doy. Imaginaros, am Jimena. Yo os doy el espacio delante. Tenéis que completar con I. Is a teacher. Pues si tenéis is, lo tenéis que completar con he o con she. ¿Vale? Así. Como esta pregunta pues os va a valer un punto, vais a tener 10 frases para completar y cada una de ellas va a valer 0,1. ¿Vale? Esto es así con casi toda la gramática. El ejercicio 3, que es completar con el verbo to be. Os doy la frase con el hueco exactamente igual que en el ejercicio anterior, ¿vale? Entonces, imaginaros, pues yo qué sé, si os doy she, un espacio, 13, pues me tenéis que completar is, ¿vale? Is, am o are, sí. Hay 3 opciones de respuesta. Si es yo, van con am. Si es he, she, it, va con is. Para todo lo demás, are. No tiene más ciencia. Siguiente ejercicio, que continuamos con la unidad 1, sería completar con el verbo have got, el verbo tener. Acordaros de que el verbo have got era súper sencillo porque era exactamente igual en todas las formas, excepto en la tercera persona que era has. Si os pido el verbo have got, es el verbo have got, es decir, escribís el got también, ¿vale? Porque si no estáis poniendo otra cosa, muy similar, pero estamos poniendo otra cosa. Entonces, por favor, ¿vale? What else? Vamos con 4 preguntas. Pasamos a la quinta. Vais a tener que completar unas frases con el presente simple. ¿Cómo van a ser estas frases? Yo os doy tipo Jimena, os dejo un hueco, os doy el verbo entre paréntesis, veas, sale, luego lo que venga detrás, que me da un poco igual. Tengo que colocar el verbo como corresponde, en el hueco. ¿De qué os tenéis que acordar? Os tenéis que acordar. Exacto, exacto. Tenéis que tener cuidado con las terceras personas, porque en el resto de formas el verbo se va a quedar exactamente igual. ¿Vale? Ejercicio 6. ¿Qué vais a tener? Pues en el anterior hemos visto la forma positiva del presente simple, ahora vamos a ver interrogativa y negativa. Pues os doy unas frases y las tenéis que poner las tenéis que construir. Si os doy, sí, igual que con lo que estábamos viendo ahora. Si os doy not, es que son en negativo. Entonces las tenemos que hacer con don't, doesn't. Si os doy un signo de interrogación al final, teníamos que hacer el presente simple en la forma interrogativa. Do you like pizza? Do you like con el do, con el does. Sí, os lo doy como, imagínate, descolocado. Te lo puedo dar como she, espacio not, espacio like, espacio pizza. Os lo doy así suelto. Entonces, claro, lo que tienes que hacer she, como niego con tal, doesn't, y luego copio lo demás. Like, papá. Pero tiene que ser contraído o podemos ponerlo normal. Como queráis. Ahí sí que os lo dejo totalmente a vuestro criterio, ¿vale? Quien lo quiera poner contraído,
fenomenal. Quien lo quiera poner en la forma larga, estupendo también. Todas son correctas, ¿vale? O sea que por esa parte, que no haya preocupación. Vale, pasaríamos. Os voy a dar un texto y tenéis que completar con some, con any, con a, con an y con de. Tipo el ejercicio que hacíamos en la unidad 3 de los tipos de casas. ¿Vale? Entonces os doy un texto y os pongo espacios. Pues tenéis que ir fijándoos, acordaros. Some era en positivo, any en interrogativo. An es uno, una, unos, unas y de, el la, los las. Entonces que tenéis que ver un poco dentro del sentido, pues que colocaríais en cada sitio. ¿Vale? Completar. Tampoco más. Os viene muy bien practicar el ejercicio de los tipos de casas de la unidad 3, porque si controláis ese ejercicio, controláis perfectamente. Tipos de casas. Sí. Mira, si dentro de los contenidos de la unidad 3, que es home, el reading que tenéis que hacer, que está en la página 5, que pone houses and homes, que hablaba de los tipos de casa en China, después hablaba de una casa de muñecas, y luego de los tipos de casas en Tokio. Y teníais que ir completando en este ejercicio, luego completabais vosotros con lo que queríais, o sea, con lo que queríais, con lo que correspondía, ¿vale? Os decía yo arriba, completa con a, and, the, some, any, y luego os daba el texto y vais pues completando. Pues este es buena práctica. Pero ese va a ser ¿tenemos que escuchar o va a ser solo escribirlo? No, escribir. Escribir, no tenemos. Sí. En el ejercicio 8, el siguiente que tendríais, es el presente continuo. ¿Vale? Exactamente igual que el ejercicio que acabamos de corregir en clase. ¿Vale? Literalmente que el ejercicio del presente continuo de la unidad 8. Entonces, echar un vistazo a ver si veis que lo sabéis hacer. ING. Sí, el verbo to be con la ING. El ejercicio de la gramática habíamos visto. Vale. What else? Un reading. El ejercicio 9 va a ser un reading, que se compone de un texto pequeño con 5 preguntas. Las preguntas son muy sencillas, ¿vale? El reading es fácil de entender y las preguntas son sencillas. Luego, tranquilidad. ¿Qué os recomiendo con el reading? Leerlo. Después os leéis las preguntas. Después localizáis la información. Aquellos que sepáis, que deberíais todos, pero bueno, si yo te pregunto, ¿dónde vive? No me contestéis Madrid. Contestáis, ella vive en Madrid. ¿Vale? Dad una respuesta elaborada, porque si no, aunque la respuesta esté bien, en vez de 0,2 cada una de las preguntas, os voy a dar 0,1 porque solo habéis localizado la información. También es verdad que algo es algo. Siempre mejor localiza la información que no escribas nada. Y la última pregunta que tenéis, que es la pregunta 10, es un writing, ¿vale? Y os doy dos opciones, la opción A o la opción B. No os voy a decir la opción B, pero la opción A os la he dicho, ¿vale? Va a ser un email. No especifico hablando de qué. Escribe un email a uno de tus amigos. Luego habláis de lo que os dé la gana. Y el otro pues será de otro de los writings que han salido a lo largo de las unidades. ¿Vale? Este es vuestro examen. Inicialmente habíamos visto, o yo estaba muy convencida de poneros listening. No vais a tener listening, finalmente. Prefiero listening que writing. Fíjate. Pues la gente suele ser al contrario, ¿eh? Es que me sucede lo siguiente, ¿por qué no os lo voy a poner? Que al final, al estar en distancia, habéis practicado solo 4 listenings. ¿Qué me preocupa? El listening tiene que ir siempre al principio del examen. Tiene que ser con lo que empecéis por tempos, no por otra cosa. Me preocupa mucho
que sí, ponía un listening. De todas formas, en las pruebas libres de la ESO, que he estado mirando, no pone listening. Las pruebas de acceso a grado medio, grado superior, tal, a equivalentes con lo que vosotros vais a titular, no hay prueba de tipo listening. Entonces, eso me relajó a mí la conciencia y luego, por otra parte, si yo os pongo un listening nada más empezar, a quien le salga mal el listening, ya se me va a descentrar para todo el resto del examen. Entonces, como no me interesa que teneros descentrados, vamos a ver qué tal. Los writings, ir relajados y prepararlo un poco. Es una pregunta que hay que preparar, si tienes la posibilidad, siempre. Como os digo, que no se trata de memorizarme lo que me ha puesto el traductor de Google, sí que se trata de que tengáis un poco de estructura mental, ¿vale? Y de que lo preparéis un poco antes, son 50 palabras, ¿no? Si fuera una cosa de, yo qué sé, 300 palabras, sí que os podría preocupar. De 50, yo creo que vais bien en tiempos. ¿Dudas? ¿Tenéis dudas? ¿No tenéis claro? Vale. Jimena, perdona, Sí, no va a haber entonces ninguna pregunta con respuesta tipo test. Va a ser más bien escribir todo. sí, porque cuando estaba preparando el tipo test me daba la sensación de que confundía mucho más de lo que aclaraba. Creo que como los contenidos son muy encajados y no hay ambigüedades de respuestas, ¿vale? Creo que escribiéndolo vosotros os lo vais a hacer más cómodos. O ese es mi parecer. Porque llega un punto en el que para algunas preguntas el tipo test os resulta bastante confuso. Sobre todo, pues, por ejemplo, un reading, lo que hago es fastidiaros si os pongo tipo test. Y así, analizándolo, que para mí es más fácil porque corrijo sobre plantilla y es que son 30 segundos corregir los exámenes, pero vale, un segundín, pero no. Son de escribir simplemente la respuesta, ¿vale? Es lo único que tenéis que escribir, excepto en la pregunta de reading and writing, que sí que os tendríais que explayar un poco más. Vale, el verbo de la pregunta número 5. La 5, sí, el presente simple. Lo único que en esta pregunta va a ser en negativo y en interrogativo, ¿vale? Como en el anterior teníamos 100% en positivas, ahora que os tenéis que fijar si hay un signo de interrogación, si llevan not y tenéis que construir la frase, ¿vale? ¿Qué os tenéis que acordar y qué punto es confuso en este examen? Os entra el verbo to be, el verbo have got, presente simple y presente continuo. Cada uno lleva una negación diferente, ¿vale? Cuando yo os pido que neguéis con el verbo to be, os estoy pidiendo que pongáis don't y doesn't. Si os pido que lo hagáis con el presente continuo, es I am not going, am I going. Por favor, centrad las estructuras, porque ¿qué pasa o qué está pasando en nivel 2 presencial que a lo mejor lo podemos extrapolar? Sabéis hacerlo, pero no leemos las preguntas. Los enunciados, os anticipo que están en inglés, pero como vais a estar en el examen conmigo, vamos a leer los enunciados y vamos a ver exactamente qué pide cada uno de ellos. La lectura del examen son 5 minutos. Esos 5 minutos, prestad atención, ¿vale? Porque de repente contestáis con cosas que yo no sé muy bien si es por que os desconcentráis, si es porque no sabéis muy bien o por lo que sea. Y entonces, por favor, todos centrados, revisad las estructuras de cada uno de ellos, ¿vale? Al final es hacer los 4 esquemas y tener esa información pues bien localizada en 4 o 5 esquemas, pero haceros esos esquemas. Sí, sí.
Sí, creo que sí. Tenéis que saber cómo se formula el verbo to be, el verbo ser. ¿Por qué lo necesitáis saber? Porque lo necesitáis saber para el ejercicio del verbo to be y lo necesitáis saber para el ejercicio del presente continuo. Va encajado en uno, al final. ¿Qué otro verbo decíamos que teníamos? El verbo tener, el verbo have got. ¿Cuál nos queda por ahí suelto? El presente simple. Que el presente simple sí que os lo voy a preguntar en positivo, en afirmativo, en interrogativo. Entonces, echarle un vistazo a cómo se estructura, que eso es importante. El have got negativo, que no os entra, pero sería haven't. Sí, la muletilla del got siempre. En el examen en concreto lo tenéis en positivo. Have. Cambiando el orden, si yo digo I have got a dog. ¿Cómo pregunto? Have I got a dog? Invirtiendo el orden. Sí, si yo tengo aquí I have got dog. ¿Cómo lo transformo en una pregunta? Nada. De todas formas, el del have got, ya os digo que es en positivo. Dar la vuelta, siempre. Siempre que preguntáis en inglés, dais la vuelta. Básicamente es el mecanismo que hacemos, ¿vale? Es como lo de I am going to the cinema. ¿Cómo preguntamos? Am I going to the cinema? Cambiando el orden. Vale, Jimena, perdona que te interrumpa otra vez. Sí. Entonces, todas las preguntas que vayas a poner del have got, afirmativas, positivas. Sí, las del have got, ¿eh? Vale. Genial. Sí. Gracias. Nada, más dudas. ¿Lo tenemos claro más o menos? ¿Pasamos? ¿Cambiamos de tercio? En la 1 creo que está el have got. Creo que están el verbo to be y el verbo have got en la unidad 1, uno detrás del otro. Sí, está el verbo to be en el presente y luego justo debajo tenéis el verbo have got. Vale, ok. So, dame un segundo que cierro por aquí, cierro por ahí. Vale. Vamos a pasar a lengua. ¿Vale? Entonces, ir relajaos, ¿vale? También os digo, a lo mejor lo más normal, a no ser que el inglés os suponga un reto, que a algunos a lo mejor os supone un reto, lo más normal es que a lo mejor os lleve menos tiempo hacer el examen de inglés que el de lengua, pues no os pasa nada, ¿vale? Más tiempo que tenemos para el de lengua. Vosotros tenéis 2 horas en total. Sí, pues sí, porque como en realidad no tenéis listening, sí. Y como no tenéis listening, que era lo que me preocupaba, que por eso teníais que empezar por uno tal, pues posiblemente os de los 2 exámenes, os explico los 2 al principio y ya os dejo que trabajéis esas 2 horas. ¿Vale? Sí, 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 me da igual, si os resulta más cómodo. Y si alguien se abruma, esto es un poco a gusto del consumidor. Si alguien de repente se abruma mucho, si te planto los 2 exámenes de golpe, que me diga, "Ah, dame uno y luego me das el otro". No hay ningún problema por esa parte. Vale, entonces, vamos a ver lengua. Vale, no tenéis la resolución de las actividades de lengua subidas todavía. En cuanto yo llegue a mi casa, os las subo. ¿Vale? Porque pensé que lo había dejado en oculto para mostrar, pero resulta que no lo he dejado en oculto. Entonces, nada, en cuanto pueda, y os voy a compartir pantalla los que estáis desde casa. Nuevamente. Okay. Vale. Vamos a hacer un vistazo primero. ¿Qué actividades teníais?
teníais los tipos de textos, textos instructivos, etcétera, y os daba un ejercicio en el que teníais que clasificar los textos diciendo si eran descriptivos, si eran dialógicos, si eran narrativos, si eran expositivos. Tenéis aquí una serie de textos. A ver, yo creo que este ejercicio es sencillo, ¿vale? Luego vais a ver que vais a tener algo relativamente similar en el examen. Evidentemente, cada vez que yo vea los palitos de diálogo, es un texto dialógico, ¿vale? Es que ahí no tengo más que pensar. Después, tengo también, y me decía, ya me he quitado de aquí los dialógicos, tengo descriptivos, narrativos y expositivos. Los narrativos, decíamos, que cuentan una historia. Si os vais aquí al último texto, al número 4, tenéis la sala estaba vacía, así que cruzó las manos en la espalda y hizo un breve reconocimiento de la estancia, deslizándose entre las cortinas semiabiertas. ¿Qué está haciendo? Contaros una historia. Luego, este es el narrativo. Después, ¿qué tengo? Textos expositivos y me queda arriba los expositivos y me quedan los descriptivos. Un texto descriptivo, ¿qué es? Una descripción. Y nos vamos al texto número 2, mosca, 2 puntos. Nombre que se da en general a los insectos dípteros de cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos salientes. Ya está, ¿vale? Esto es aplicar la lógica. Es que no necesitamos tampoco tener un gran conocimiento de la situación. Más. No, estos son la unidad 4. Sí, las actividades que tenéis pendientes de la unidad. Sí, estaba ya con lo de... Tranqui. Ahí vamos, llegaremos, pero nos quedan... Vamos a echarle un vistacín a esto. Después tenéis, localizan las partes de la siguiente exposición científica. ¿Dirías que tiene una estructura deductiva o inductiva? A ver, siempre es importante, vais a tener muchos textos en vuestro examen, ¿vale? Porque lengua y literatura al final es mucho de leer, comprender, etc. Entonces, sobre todo, ¿de qué se trata? De que entendáis. Una vez que hemos entendido, dirías que tiene una estructura deductiva o inductiva. Decíamos, empieza por lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Vamos a ver. Te dice la palabra folclore usada por primera vez en 1846 por el británico tal, y te dice al final, el folclore podría definirse pues como la ciencia de los usos y costumbres. Evidentemente empieza por lo particular y termina en lo general, ¿no? Porque ¿qué es general? La definición general del folclore, y que me empieza dando datos muy específicos. Pues ya está. Tampoco es que un decálogo para sacar buenas notas, esto, bueno, porque practiquéis un poco. Teníamos la relación semántica de las palabras, acordaros, sinónimos, palabras que significan lo mismo, antónimos, significados opuestos, monosémicas que solo tienen un significado, polisémicas que tienen más de un significado. Después teníais homógrafas que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, y homófonas que se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Más que tenemos por aquí. Continuáis con una descripción de absolutamente todo esto. ¿Vale? Esta unidad es muy teórica, o sea que vamos a irnos directamente a las actividades que hay sobre esto. Dice, escribe el significado de las siguientes palabras: mono, ratón, mariposa, papel, columna. Son palabras polisémicas. Pues esto al final, esta información solo la tenéis si entráis si buscáis el significado, ¿vale? Porque nadie tiene la RAE en su cabeza. Entonces, hay algunas, bueno, pues podéis saber que mono pues puede ser la prenda de vestir y el animal. Por tanto, ya sabemos a bote pronto que es polisémica. Ratón, lo mismo, el ratón del ordenador y el ratón del animal. Pero no tendríamos por qué saberlo, ¿vale? Os dice, escribe dos ejemplos de palabras polisémicas y explica sus significados. Pues dos palabras que tengan más de un significado. Si queréis, prácticamente lo más normal es que una palabra tenga más de un significado, ¿vale? Si lo pensáis un poco, son muchísimas,
las palabras que presentan más de un significado. Entonces, tenéis luego aquí, busca sinónimos y busca antónimos. Hombre, mujer sería el antónimo. Sinónimo. Sí, ¿qué se os ocurre? Chico, macho. Simio. Tenéis, sí, hay odiar. ¿Qué es lo contrario de odiar? Amar, eso lo tenemos claro. Sinónimos de odiar, pues los que queráis. Cuidado, porque la indiferencia no sería sinónimo. Porque si es indiferencia, es que te da igual. El odio, Aborrecer. aborrecer. Total. Aborrecer, adolecer. Vamos a ver, yo creo que todo esto. Detestar también. Sí, vale, pues es simplemente. Vale, ¿qué tenemos? Vale. Marca polisémica o homónima, según sea la palabra de la izquierda, teniendo en cuenta los significados que se dan entre paréntesis. A ver, tenéis duro, moneda y resistente. Y os dice polisémica o homónima. Polisémica, ¿no? Poli, de varios. Cuidado con esto. Un homónimo y los homónimos y los pueden ser las palabras homónimas, ¿vale? Esto centrarlo. Pueden ser homófonas o homógrafas. ¿Qué son? Son palabras. Cuando son homógrafas, acordaros de grafía, de graffiti, de palabra, cómo se escribe, se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Cuando son homófonas, se pronuncian o suenan exactamente igual, pero tienen significados diferentes. Tenemos duro. Es una palabra homónima, en concreto homógrafa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los significados son diferentes. Yo tengo el duro de la moneda, y me estoy refiriendo a una moneda, y esa palabra se escribe exactamente igual que la palabra que designa a resistente, que también se escribe duro. Luego tengo la misma palabra para dos cosas diferentes. Por tanto, sí, sería polisémica homónima. Entre homógrafas y homófonas. Mira, la polisemia es que hay más de un significado de una misma palabra. ¿Vale? Por ejemplo, el ratón del ordenador. Yo digo ratón y puedo estar diciendo del ordenador o del animal. Por tanto, es una palabra que tiene más de un significado. ¿A qué me voy cuando hablo de homónimos? Me voy a palabras que suenan o que se escriben igual, pero que no tienen por qué tener el mismo significado. ¿Vale? Son muy obvias las homófonas, que tenemos por aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, es muy similar esto, hay una diferencia ultra leve. Claro, en Lima puedes tener la fruta, si se escribe con... Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no se escribe igual? Porque Lima, capital de Perú, se escribe con L mayúscula. Sería homófona, porque suenan igual, pero no se escribirían igual. Claro, tú cuando lo lees, si yo te digo Lima, si me estás escuchando hablar, yo estoy hablando de Lima, si no estás en el contexto, puedes no saber si yo estoy hablando de Perú o Lima de las uñas, puedes no saber de qué estoy hablando, pero si lo lees escrito, dices, con L mayúscula, me están hablando de Perú. Entonces ahí serían homófonas, ¿vale? Esas son como las diferencias. Vino. Si yo te digo el vino, te estoy hablando, claro, puedo estar diciéndote vino
o de que alguien vino. Entonces, estas palabras normalmente son por el contexto, casi siempre, sobre todo las homófonas, imaginaros, ¿vale? Quedaros un poco con esa idea. Vale, más, mira, si teníamos el siguiente, que era de homófonas y homógrafas. Dice, dime si estas son homófonas o homógrafas. Y te dice gato de animal y gato de herramienta. ¿Esto qué serían? Homógrafas de grafía, se escriben exactamente igual, ¿no? ¿Veis que están escritas exactamente igual? Luego son homógrafas, porque las grafías son idénticas. La siguiente, tenemos hola sin H y hola con H. Homófonas. Exacto. Sí. Pensar en las fonías, en los sonidos y en las grafías, los grafitis, todo de escrito, ¿vale? Lo mismo. Cuidado, porque si yo digo deje usted de hablar, por favor, y el deje, digo, es que tiene un deje cuando habla que no sé identificar de dónde es. ¿Qué tendría? ¿Qué son? ¿Homófonas o homógrafas? Y homógrafas principalmente, porque veis que se escriben igual. No hay una tilde que las diferencie, no hay nada que las diferencie. Son dos palabras. Cuando veáis dos palabras escritas exactamente igual, homógrafas. Cuando veáis como en el siguiente dos palabras que son prácticamente iguales, sabia. Exacto. Ahí son homógrafas. Nada, polisemia no le des más vueltas, más de un significado. Cuando tú abres un diccionario y te salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es una palabra polisémica. Fin. Fin. ¿Por qué? Porque tiene más de un significado. Toda palabra que tenga más de un significado, si yo ahora mismo os entro, vamos a entrar en la RAE. Te sale, ¿no? Directamente. Vale. Mira, yo que sé, si pones en la RAE casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Polisémica. ¿Vale? Ya está. Casi todas las palabras son polisémicas. Más veíamos todavía el grado del adjetivo. Actividad. ¿Os surgen dudas sobre los adjetivos? ¿Os surge duda sobre su clasificación y demás? ¿Tenéis claro lo que es un adjetivo? Principalmente eso es lo que os voy a preguntar en el examen. Ahora lo vamos a ver. Bueno, tenéis luego también información sobre los determinantes. Cuidado, que los determinantes suelen costar, echarles un vistazo, ¿vale? Tenéis aquí un par de ejercicios. Los ejercicios son verdaderamente fáciles. Después tenéis los pronombres. Tenéis un poco de teoría con determinante. Normalmente determina el sustantivo, se suele colocar delante. Si yo te digo la casa, la determinante. Cuidado, porque lo que estás haciendo es un análisis sintáctico. Vamos a verlo Vamos a verlo. Vamos a verlo. Espera, que te lo voy a enseñar. Estás como un poco por delante. Es importante que tengáis en cuenta esta tabla de clases de pronombres, clases de determinantes. Ahora lo vais a ver en el examen, ¿vale? Y la teoría, que me interesa sobre todo, como vais a ver cómo os la voy a preguntar ahora, vamos a ver el modelo de examen, ¿vale? There we go, así. Vamos a verlo, ¿vale? Tenéis el modelo de examen puesto a público. Que no, ir tranquilos. Ir tranquilos, que no. Que luego al cocer mengo absolutamente todo. Dale. A ver. Vamos a centrarnos. Modelo de examen, dale. Aquí sí que os digo, va a ser exactamente igual. Pero cambiando los contenidos, ¿vale? Entonces, responde a las siguientes preguntas sobre este texto. Pues no va a ser el texto, no va a ser el mismo.
¿vale? Pero sí, por Dios, si es un proverbio chino, fíjate tú qué cuento tradicional chino. ¿Para qué queréis que sea el mismo? ¿Qué os voy a hacer? Un texto y vais a tener que leer, que responder a unas preguntas de comprensión lectora, ¿vale? Literalmente que esto no os cuesta nada más que centraros y leer. Sí. A ver, no os enrolléis. Está pensado para una línea, porque hay gente que a la que le preguntas dónde vas y te responde, pues entonces te va a venir muy bien la línea única. La respuesta es corta, pero vamos a ver, ¿qué le pidió la mujer a su marido? Su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. ¿Qué le pidió la mujer al marido? Le pidió que no se olvidase de traerse un peine. Quiero decir, pues es que hay gente que te cuenta que el pelo era largo, que tenía una melena, no sé. No, respuestas concisas, es respuesta corta, ¿vale? Pero lo que no quiero en ningún caso, estáis en lengua castellana y literatura, es que me respondáis un peine. Anda, mira qué simpático, un peine, pues no me sirve, ¿vale? ¿Qué compró en su lugar? En su lugar compró manzanas, me da igual lo que haya comprado, ¿vale? Inventa un título que refleje el tema del texto. Un título. Pero, a ver, cuando os digo un título no tenéis que ser los más creativos del lugar, ¿vale? Tiene que ser algo que refleje de qué va el texto. Si el texto va de un proverbio chino en el que le tienen que ir a comprar, bueno, de una historia, me invento, que tiene que ir a comprar un peine a la mujer, pues si yo contesto la historia del peine, o el peine y la mujer, o cualquier cosa así, sí, si respondo, vamos a comprar manzanas al mercado, pues es que no. ¿Vale? Quiero decir, no busco que sea algo sugerente, atractivo y que nos vuelva la cabeza loca. Busco que tenga coherencia con lo que habla el texto, simplemente. Más, deduce a partir del texto la siguiente pregunta. Vale, estos textos que te vais a tener en la primera pregunta y los textos que tenéis en general son un poco de que pensemos, ¿vale? Entonces, cuando os pido una deducción, no os pido que seáis tampoco súper extensos, pero es como que vayáis un poco más, ¿vale? Las primeras preguntas son comprensión lectora, que son literalmente sí, que es literalmente identificar información en el texto y la segunda es un poco deducir información del texto. Después tenéis marcas sobre el propio texto. Sí, sí está. Esta aparece de forma indirecta. Claro, mira. Después de vender arroz, el campesino se reunió y bebieron y celebraron. Se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo recordaba. Entonces compró en una tienda lo primero que le llamó la atención. Pues, ¿por qué deduces? Y porque no le estaba prestando, porque bebió y pasó del tema, porque no le estaba prestando atención a su mujer cuando le pidió. Es un poco que deis una segunda vuelta, ¿vale? Lo mismo con las cosas. La 3, que la tenéis exactamente igual con otro cuento diferente. Introducción, nudo y desenlace. Esto, pues vamos a ver, es identificarlo en el texto. ¿Cómo lo hacéis de forma ordenada? ¿Vale? Si yo tengo aquí el texto y esto es la introducción, estas primeras dos líneas que tenemos aquí, pues lo marcáis aquí al lado o marcarlo de forma ordenada, que se vea claro de dónde a dónde va cada cosa, ¿vale? Por favor, no hagáis que a veces se queda súper desordenado. Vale, ¿qué tenemos a continuación? Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. Pues lo mismo, os va a aparecer otro texto diferente a este y vais a tener que volver a responder a unas preguntas. En este caso van a ser 2 de comprensión y una de deducción. ¿Vale? Literalmente tal cual. Hasta ahora no tenéis que preparar información alguna, es leer, entender y relajaos al examen. Os dicen el 5, indica la estructura de los textos. Pues aquí sí que os voy a preguntar qué tipo de texto es el primero y qué tipo de texto es el segundo. Literalmente tal cual lo tenéis aquí, con un tipo test.
¿vale? Marcáis la respuesta correcta. El campesino chino que se fue a la ciudad, pues era narrativo, digo yo, ¿no? Porque está contando una historia. El texto otro que tengamos, el que sea, pues le echo un vistazo. Si hay diálogo, pues va a ser dialogado. En fin. Ejercicio 6. Vais a tener que colocar tildes. Os voy a dar 3 frases a las que les faltan tildes y las tenéis que colocar. Si no colocamos todas, pues no pasa nada, ¿vale? Porque cada tilde pues tendrá una puntuación. Pero ¿qué es importante? Se bajará 0,10 por error. Es decir, si a Juan le coloco tilde, os quito 0,10 porque no puede ser. ¿Vale? Tildes. Acordaros. ¿El qué? ¿Cómo un té? Ah, porque uno de los contenidos era el té con tilde y el té sin tilde. Entonces, para que os rompáis un poco. Ay, claro, sí. A ver, uy, que espérame. Pues bueno, nada, es un poco, pues tenéis aquí para práctica un poco. Luego tenéis el siguiente texto y aquí tenéis un poema. Y también, pues os voy a poner un texto que va a ser de uno de los apartados de la literatura que os han entrado durante el curso, pero que os da un poco igual porque las preguntas que tenéis son comprensión lectora. ¿Vale? Os voy a preguntar, pues, ¿de qué temas trata? El texto anterior dice que, pues, lo que sea. ¿Y ahora? Perdona, Jimena, una Sí, pregunta, es que tengo una duda. Bueno, en este modelo de examen, que obviamente no será lo que, en lo de los hombres del Paleolítico, es positivo. sí, Sí, ¿eh? Está es exponiendo lo que hacían las personas en aquella época. Ok, ok, exacto, gracias. perfecto. Vale. Ahora, a partir de la pregunta 8, nos vamos a pasar a la parte un poco más rollo. Os voy a dar una frase, tal cual os la doy aquí, pero aquí os dice las palabras subrayadas. En el caso de la frase que os voy a dar yo, es la frase completa. ¿Vale? Tenéis que colocar los sustantivos, los pronombres, los determinantes, los adjetivos y los verbos. ¿Vale? Por ejemplo, en esa sí que me he liado muchísimo en la 8. Vale, Yo lo pues he hecho, pero no sé si está bien hecho, obviamente, porque vale, Sandra, pues vamos a echarle un vistazo, ¿vale? sí. Entonces, vamos a ir viendo cosa por cosa. ¿Yo qué os recomiendo? Lo primero, primero. Cuando os aparezca una frase así, al principio os abruma y nos empezamos a volver locos. ¿A qué tenéis que ir lo primero? Iros a lo fácil, porque de lo fácil sacáis lo complicado, ¿vale? ¿Qué es fácil? Identificar los verbos. Entonces, me voy a esta frase. Tu casa es amplia. Ya tengo un verbo, es. Pero la mía me parece, parecer, otro verbo. Y ya me he quitado 2 por ahí. Ir tachando las palabras un poco para que vosotros también vayáis viendo dónde colocáis cada cosa. ¿Qué es muy fácil? Sustantivo. Más fácil todavía, yo creo, ¿no? Entonces, casa, sustantivo, le está dando un nombre a algo. ¿Tengo más sustantivos? No, no. Sustantivo, casa. Vale, y decíamos, los adjetivos nos dan información sobre los sustantivos. ¿Qué palabras hay ahí que os dan información sobre la casa? Amplia. Amplia Amplia y nueva. y nueva. Y nueva. Genial. Ok. Entonces, ahora nosotros aquí si paramos nos faltan lo que nos suele resultar más complicado, que son los determinantes y los pronombres. Vale, decíamos, los determinantes suelen colocarse delante del sustantivo. Por tanto, si el sustantivo es casa, ¿dónde tendríamos un determinante? Tú. Tú. Vale. Madre mía, lo he hecho mal. Ok. Te liaste ahí, no pasa nada. Es que No, porque tenéis... en determinantes puse mía y me. ¡Ey, espera! Espera ahí un segundín, porque ahora vamos a ver el porqué. No, es pronombre.
tú. ¿Por qué? Porque se va a colocar delante del verbo. Si te digo, Ah, tú sí, sí, sí. quieres, Ok. es la colocación. La palabra es la misma, es solo donde la ponéis, ¿vale? Entonces tenéis mía y me. Vamos a ir a por la más fácil. ¿Qué está colocado? Decíamos, los pronombres se colocan, sustituyen al verbo, los colocamos normalmente delante del verbo. Genial. Entonces, vamos a ir un segundo. ¿Qué tenemos colocado inmediatamente delante del verbo parecer? Me. Pues eso va a ser un pronombre, ¿vale? Y tengo mía. Perdona, me es un pronombre también. Sí. Me, sí. Y nos queda Ah, solo una palabra por ver. Mía. mía. Ok. Posesión. Es un posesivo, pero claro, ¿qué nos pasa? Que los posesivos pueden ser determinantes o pronombres. Entonces tengo que ver. Si recordamos un poco la teoría, decíamos, los pronombres se suelen colocar delante del verbo y sustituyen al nombre. ¿Está colocado delante del verbo? Bueno, no inmediatamente, No. luego eso no me da pista. Pero ¿me está sustituyendo algún nombre? Sí. Sustituye a casa. Luego es un pronombre, ¿vale? Porque imaginaros cómo lo podría yo decir. Podría decir, tu casa es amplia, pero mi casa me parece más nueva. ¿Vale? Entonces quedaros con esto. Hay Cuando dos pronombres continuos. Perdón, Nelly, pronombres continuos. Sí, porque mía dijiste pronombre Sí, y uno me al lado del otro, pronombre. sí. Sí. Vale. Te puede pasar, ¿eh? Con los pronombres y los determinantes puedes tener determinante y pronombre seguidos, puedes tener dos pronombres, dos determinantes, como son de esos tipos de palabras tan particulares, pero hacedlo en orden. Chicos, chicas, importante. Si cogéis la frase y empezáis a dar palos de ciego, no deis una en el examen. Ir de lo fácil a lo difícil e ir ayudándoos un poco. Coger primero los verbos. Todos sabéis dónde está el verbo. El verbo lo sabemos identificar perfectamente. Ya me quito cosas. El sustantivo lo identificáis maravillosamente. El adjetivo también. ¿Qué nos cuesta? El pronombre y el determinante. Pues cuidado. ¿Qué coloco delante del sustantivo y qué coloco delante del verbo? Y lo que me queda entre medias, miro a ver. ¿Vale? Perdona, entonces, los Sí. pronombres es lo que se coloca delante del sustantivo. Tú. No, cuidado. Determinante determina el sustantivo. ¿Vale? El determinante va enganchado al sustantivo y el pronombre al verbo. Entonces, perdona, en este caso no entendí. Aquí el pronombre es tú y me. No. No. Mira, los determinantes se colocan delante del sustantivo. ¿Dónde tenemos un sustantivo? En casa. ¿Qué es qué palabra está determinando a ese sustantivo? Tú. Tú sería el determinante. Los Ok. pronombres, decíamos dos cosas de ellos. Decíamos, muchas veces el pronombre aparece delante del verbo. ¿Qué tenemos delante de parecer? De parece. Me sería un pronombre. Y como mía se nos queda en medio y no podemos aplicar la teoría esta de qué va delante de qué, tenemos que ahondar un poquitín más. Al ahondar un poco más, decíamos, el pronombre sustituye al nombre. Mía está sustituyendo ahí a la palabra casa. Entonces sería otro pronombre. ¿Vale? Ok. Y pero y la, ¿qué sería? La sería determinante. ¿Qué sería la? Determinante. Determinante. ¿Qué sería Y pero? sí, no sé. Conjunción. Ah, Ante, bajo, cabe con, contra, de. Ay, no, perdón. Que estoy yo, me estoy volviendo. No. Preposición estoy yo. Ay, conjunción. Y en y pero. Sí, como tengo las listas, es conjunción. Conjunción, no, olvidaros. Os he hecho la lista de las preposiciones porque me ha sí. apetecido.
ahora mismo. Es una conjunción, ¿vale? Está uniendo dos cosas. Sí, ahí sí, ahí sí vamos con ello. Sí, pero sería conjunción. Y más. Adverbio. De cantidad, adverbio de cantidad. Eso es, genial. Ahí vamos bien. Vale. Vamos a ver el siguiente. Clasifica los siguientes determinantes. Os podría decir lo mismo de los pronombres, ¿vale? Podría deciros, clasifícame los siguientes pronombres. Vale. Iros a lo fácil. Iros a lo fácil y quitaros cosas de ahí en medio. Los numerales, los números. Quitaros todos los numerales de ahí. 2 y quinto. Cardinales y ordinales. Ordinales, los que marcan orden, primero, segundo, tercero. Cardinales, 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces, iros a lo fácil. Quitáis los numerales que son facilísimos. Se van fuera 2 y se va fuera quinto. Vale. Nos vamos a los posesivos. Indicar posesión lo sabemos todos, facilísimo. Su, nuestro. Y ya está. Y nuestro posesivo. El artículo la, ¿no? El artículo. La, los. Tenemos la y los. Genial. Tenemos los demostrativos. Luego. ¿Cuáles Ninguno, serían ¿no? demostrativos? Ese, aquella Genial. Ese y y aquello. aquella. ¿Vale? Porque te están mostrando cercanía, lejanía o posición intermedia. Vale. Entonces, ¿qué me quedan únicamente? Indefinidos. Indefinidos, los que no me definen nada. Cualquiera, ninguno, ¿vale? Pero os tenéis que hacer un orden mental de fácil a difícil, o de lo que, quiero decirte, el fácil y el difícil es muy relativo, porque para cada uno a lo mejor hay gente que tiene clarísimos los demostrativos, pero hacer un orden en vuestra cabeza para irse, porque si vais, ¿dónde lo coloco? En numeral, en indefinido, no, espera, paso a 2, ¿dónde lo coloco? No, ir con pensamiento un poco estructurado, ¿vale? Siguiente, clasificar los siguientes verbos. Vamos a ver el verbo. Así, este va a ser tal cual. Tal cual. Lo único que en vez de ponerte, claro, en vez de ponerte tu casa es amplia, pero la mía me parece más nueva, a lo mejor te pongo tu perro se llama Pepe. La frase va a ser diferente, pero la estructura del ejercicio va a ser idéntica. ¿Vale? En el siguiente lo mismo, te van a cambiar los determinantes, pues no te voy a poner nuestro, pero te puedo poner suyo, ¿vale? Pero esta estructura. Verbos. Este ejercicio también está tal cual. Voy a dar unos verbos que no van a ser estos, pero los tenéis que poner. Sí, viene con el ejemplo, el examen, ¿eh? Tal cual. No sé cuál es el ejemplo, pero para que sigáis el orden. Yo no me acuerdo ahora mismo de cuál os he puesto, pero para que sigáis esa estructura y ese orden marcado, ¿vale? La de primera persona, del singular, del presente o del indicativo, ¿sabes? Siempre persona, número, tiempo, modo y luego el verbo. Hay quien pone el verbo al principio. Sí. ¿Qué tenéis que hacer? Echarle un vistazo a la lista de verbos. No he puesto cosas dantescas, ¿vale? No he puesto un pretérito anterior. Yo he estudiado, pero dentro de que no he puesto cosas que son muy diferentes, pues sí que, a ver, los verbos normalmente falláis porque no os acordáis de la tabla de verbos. Entonces, echadles un vistazo. Perdona, Mena, ¿dónde está la tabla esa de verbos? Porque eso me
Este lo he hecho, pero solo he puesto tipo primera persona o singular o plural. Ya lo demás es que no me lo sé. ¿Dónde se encuentra la tabla de los En verbos? la unidad 3, Unidad 3, ok. a ver si os lo puedo. En la unidad 3 tenéis apuntes de la unidad 3, soluciones de la unidad 3 y luego tenéis tiempos verbales, repaso. Y ahí os he metido una tabla de verbos, porque a pesar de que los verbos supuestamente tendrían, vamos, es como un repaso el que hay que hacer en nivel 2, la realidad es que lo más normal es que no nos acordemos de los verbos, ¿vale? Entonces pegarles un repaso, porque todo lo demás, la persona, el número, lo hacéis perfecto. Aquí tenéis tiempos verbales, repaso. Aplicar sobre ello os sale la tabla esta de toda la vida, del modo de está la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación, ¿vale? Eso simplemente os acordéis hacer ir. Y entonces tenéis que, pues, que echar un vistazo, ver cómo era el presente, cómo era el pretérito perfecto simple, cómo era esto, pues al final es echarle un vistazo, ¿vale? Más, pues me vuelvo a ir al modelo de examen y continúo. En el ejercicio 11 tenéis, divide las siguientes palabras indicando prefijos y sufijos. Dime. Este más. Este son 13, creo. 13. Sí, en el 10 vais a tener verbos, seguro. 100%. Y el 11, o sea, la estructura, el examen es idéntico, ¿vale? Lo único que os cambio, el interior. El ejercicio 10 va a ser exactamente igual. Lo que pasa que en vez de pasábamos, he visitado, costará, Emira, pues tendréis, habíamos ido, cantamos, o sea, verbos diferentes, pero la estructura es idéntica. O sea, te vas a encontrar con esto. Lo que pasa que el interior está cambiado, ¿vale? Entonces, vamos a echarle un vistazo al 11, que teníamos prefijos, sufijos y lexemas. No os he puesto morfemas flexivos en vuestro examen, ¿vale? Entonces tenéis prefijo, sufijo y lexema. Vamos a ver. El prefijo, decíamos que era lo que colocábamos delante de la raíz de la palabra. Que la raíz era el lexema, eran sinónimos. Y decíamos del lexema que para identificarlo teníamos que jugar con las palabras. Si yo tengo prelavado, pre va a ser el prefijo. Eso está claro, ¿no? ¿Cuál va a ser la raíz? Lava. L-A-V, solo, lava. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lavo y ya no mantengo esa al final. Puedo decir lavadora. Y entonces, en todas las palabras de la misma familia de esa palabra, lo que se mantienen todas igual, que es la raíz. ¿La raíz cuál es? L-A-V. Lava. ¿Sufijo qué Sí, es? lava. Todo lo que va detrás. Ada. Ada. Prefijo. Prefijo. Pre. Pre. Lexema. Lab. Lab. L-A-V. ¿Y yo lavo? Claro, si yo te digo lavar, pues pongo aquí, lavar, lavadora, pero yo lavo, poner la primera persona del presente. Lavé, muy bien. ¿Qué se mantienen todas? Las. LAV. ¿Vale? Y lo último, pues el sufijo, lo que me venga detrás. Después tengo ADA, eso es. Tengo después amorosos. Esta palabra no tiene ningún prefijo. Pues
no lo he incluido en el examen. Olvidaros, porque sería simplemente ahondar un poco más en el tipo de sufijo. Olvidaros, solo hay prefijo, lexema y sufijo. La palabra amorosos. Es que sería prefijo. no tiene prefijo, ¿vale? Hay palabras que no tienen prefijo. Amor no tiene prefijo. No. No. Estoy pensando. Claro, si le incluyésemos delante, le podríamos desamorosos. Sí Desamor. tendría un prefijo, pero aquí no lo hay, porque empieza con la palabra amor y a la palabra amor va a ser un lexema. Entonces, dejo en blanco el prefijo. Me voy a la raíz. Am. ¿Por qué? Porque tengo amor, pero tengo ama. Amar. Tengo amado. Tengo amoroso. Tengo amorcito. Amada. ¿Qué tienen todos en común? La A y la M. Solo. Fin. ¿Cuál sería el sufijo? Lo que tenga por detrás. Osos. Orosos. Orosos. Todo lo que tenga por detrás. ¿Vale? La 12. Tenéis. Ordena las etapas literarias de más antigua a más reciente. Primera en la más antigua, cuarta en la más reciente. Esta pregunta, ¿verdad? Está idéntica en vuestro examen. O sea, esto es una pregunta que es totalmente regalada, que os vais a casa, buscáis la información, la completáis y esto es una pregunta de vuestro examen. Está idéntica. Esta pregunta está sin modificar en vuestro examen. Está tal cual. Sí, está colgado en el aula virtual, ¿eh? Sí, desde el principio de curso. Sí. Vale. La 12, tal cual. ¿Vale? Última Perdona, pregunta que... Sí, perdona, Jimena, ¿estás hablando de la 13? la 12, la 12. La 12, Ah, ¿vale? ok. La 12, la de las etapas literarias, ordenarlas de la más antigua a la más reciente. Esa pregunta está tal cual en vuestro examen. No he modificado ni un punto, ni una coma, ni una i. Está idéntica. ¿Vale? No os la voy a contar yo aquí ahora. Cada uno cuando llegue se ponga a estudiar un poco. Jimena, Sí, Jimena, perdona, es que estoy en la calle. ¿Estás grabando la clase? no. No por Oh, lo siguiente. Porque es que he si... llegado a la pregunta 12, de lo anterior no he oído nada. No te preocupes, porque de lengua No vamos a sé qué hacer una la 12 va. No te preocupes, porque de lengua hacemos una recapitulación ahora en 5 minutos, ¿vale? O sea que por ahí Vale, no te vale, preocupes. O sea que vale, por ahora centra la información, ¿vale? La pregunta 12 la vais a vale, tener exactamente igual. vale, vale, Pasamos, gracias. nada, no te preocupes. La pregunta 13. En la pregunta 13, en vez de relacionar al autor con su etapa literaria, os he puesto estos mismos autores, pero os he puesto una obra literaria. ¿Vale? Entonces, pues vais a tener 4 obras literarias aquí al lado y lo vais a tener que enlazar. Sí. Aquí lo mismo, actuad un poco por descarte. Vais a los apuntes y veis cuáles son las obras principales, porque no me he roto la cabeza, quiero decir, no me he puesto a buscar una obra, no. O sea, he puesto la obra clave de cada uno de estos autores. Vamos a ver. Os hacéis un pequeño esquema. De Becker es muy fácil, porque Becker es un autor que tenemos todos muy interiorizado en la cabeza. De Rubén Darío nos va a resultar muy complicado. ¿Por qué? Porque Rubén Darío es un poeta. Entonces, yo primero enlazo los demás, después me voy a Rubén Darío, porque si yo tengo poesía a un castillo, ¿quién es poeta de ellos? Rubén Darío. Claro, pues entonces, vale, es un poco también nuevamente descartar, porque si no lo que a veces creáis es un poco de bloqueo. Sí, las obras más importantes.
Ya, no, vamos, por Dios, que a nadie le dé por estudiarse la bibliografía completa ni porque no va a ser rebuscado, ¿vale? Son las más importantes. Y vale, de acuerdo, y hasta ahí. ¿Vale? La 14 no está en vuestro examen. Está. Esto es vuestro examen. Vamos a recapitular desde el principio. ¿Vale? Perdona, Jimena, ¿la 14 has dicho que no va a estar en el examen No, general o no? no. Vale, solamente hasta la 13. Claro, sí, porque si os fijáis, en realidad lo de la 14 ya os lo he preguntado en el ejercicio anterior, porque dice, escribe el nombre de una obra de un autor. Pues como en el ejercicio Vale. anterior es enlazar obras y autores, pues ya estaría preguntado. ¿Vale? Entiendo que disculpa, las obras serían las que tenemos dentro de los módulos que hemos estado rellenando contigo. Exacto. Están Vale. dentro de los apuntes. Y luego, dentro de los apuntes son las más importantes. ¿Vale? Gracias. Nada. Vale. A ver, vamos a recapitular. Diez minutos. Ah, que es por cajón. Pero eso, pensad una cosa, que luego al cocer mengua todo, porque según os vais viendo haciendo el cajón, Son 80 y 80, 60, 20 y 50 y pico. Eso tienes que memorizar todas las preguntas. No, tú todas las memorizas. Vale, a ver, vamos a centrarnos. Vamos a repasar antes de irnos el examen, que quiero que lo tengáis claro. Centraros, a todo el mundo centrado. Ahora os ponéis con sociales. Tenemos, primera pregunta que vamos a tener. Vamos a tener una lectura y vamos a tener que responder a unas preguntas. Esta primera parte del examen no es teórica, es de comprensión lectora. Entonces, Mercedes, cosa importante que hemos dicho. El modelo de examen está subido en el aula virtual. El examen va a ser exactamente igual que el modelo de examen, pero va a cambiar el interior. ¿Vale? Pues si aquí tenéis un cuento tradicional chino, en vuestro examen os vais a encontrar con otro tipo de lectura. ¿Vale? Entonces, ejercicio 1, tenéis preguntas de comprensión lectora sobre el primer texto. En el ejercicio 2 decíamos, son preguntas de deducir, de ir un poco más allá de la información que tengo en el texto. Como el primer ejercicio es literalmente buscar la información en el texto, en el segundo pues es un poco llegar a conclusiones. Decíamos en el ejercicio 3 tenemos que marcar introducción, desarrollo y conclusión dentro del primer texto. Pregunta 4, pues te vamos a tener otro texto distinto. Sí que os digo una cosa, los textos que tenéis en el examen son un poco más largos que los que tenéis aquí. ¿Vale? Eso sí que ir preparados para hacer un poco más de lectura, porque aquí son un poco cortitos, ¿vale? Tenéis, lee el siguiente texto y responde a las preguntas. Nuevamente volvéis a tener otro texto y unas preguntas sobre el texto. Ejercicio 5, decíamos, indica la estructura de estos textos. Pues que es, yo os doy el título del texto y me decís si es narrativo, descriptivo, dialogado o expositivo. Me ponéis una cruz en la respuesta que sea. Ejercicio 6, colocar tildes. Solo tenéis que tener cuidado en este ejercicio que baja, ¿vale? Si le pongo tilde a una palabra que no lleva tilde, como a Juan, me va a bajar 0,10. O sea que ir cautelosos, no empecéis a poner tildes al tuntún. Que es que a veces es lo que me hace la gente. Si no pones esto, pues ponen una tilde a cada palabra y acierto. ¿Vale? La 7. Vamos a tener nuevamente otro tipo de texto y os voy a preguntar entonces qué temas trata y luego habrá pues otra pregunta de comprensión. Ejercicio 8. Os voy a dar una frase y tenéis que colocar las palabras de esa frase en sustantivo, pronombre, determinante, adjetivo o verbo. Ejercicio 9. Teníamos que clasificar los determinantes. Os doy exactamente el mismo número de determinantes, lo que pasa es que van a ser diferentes a estos y tenéis que decirme si son artículos, si son numerales, si son posesivos y demás. El 10, verbos
Os voy a poner el ejemplo para que podáis seguir la estructura. ¿Y qué más nos queda? Morfemas y lexemas, que no voy a poner morfemas flexivos, ¿vale? Solo tenéis que distinguir prefijo, lexema y sufijo. La pregunta 12, que ya os he dicho que es tal cual, o sea que más fácil imposible, y la 13, que en vez de relacionar con una etapa literaria, sería relacionar con un autor. Con eso, el autor con una obra. ¿Dudas? ¿Tenéis clara la información? Vale. Como el examen de inglés no va a tener listening, todo aquel que quiera desde el principio tener los 2 exámenes, pues ponemos los 2 exámenes y empezáis por lo que queráis, ¿vale? A lo mejor habrá quien prefiera empezar por lengua, quien prefiera empezar por inglés. Tenemos 2 horas de examen en total. El examen de inglés es muy breve, aunque sean como 10 preguntas, es rápido de hacer porque es responder con una palabra. El examen de lengua es un poco más largo por los textos, ¿vale? Entonces, contar con eso. Normalmente os lleva menos tiempo hacer inglés que hacer lengua. Más cosas importantes que hemos dicho hoy como macro resumen. ¿Qué es importante con el inglés? Que no va a haber listening 1, que vais a tener un reading 2 y que en el writing va a haber 2 opciones para escoger y una de ellas seguro que os anticipo que va a ser un email. Más información así a recapitular, yo creo que no. ¿Vale? El modelo de examen de lengua ya lo tenéis publicado, el de inglés no está publicado, pero os pondré un poco de resumen, ¿vale? De que las preguntas un poco, sí, para que tengáis un poco clara la información, os lo subiré esta noche. ¿De acuerdo? Ir tranquilos. Tranquilos. No, y pasar de una cosa a otra y desconectar. Chicos, chicas que estáis en casa, ¿dudas? Uy, No, Jimena, gracias. Ha sido vale. bastante... Ir tranquilos, en el examen vais a estar conmigo. Chicas, un segundo, por favor. En el examen vais a estar conmigo, o sea que si tenéis dudas, lo que sea, pues vamos resolviéndolas. Y puntualidad, por favor. Todo el mundo con un documento de acreditación. DNI, pasaporte, NIE, carnet de conducir, si tenéis el carnet del que tenga foto, ¿vale? Perdona, Jimena, Sí. vale también el carnet de estudiante, porque a mí me han robado el monedero y me han robado todo. Es decir, tengo la Sí. denuncia de la policía y me queda por casa por ahí por un cajón el carnet de estudiante del Sin año ningún pasado. problema. Carnet de Ok, estudiante sin problema, ¿vale? perfecto. Ok. Fenomenal. Estamos. Perdona, ¿A qué hora para es? el tema de para el tema del trabajo, para poder llevar la información. Para el trabajo os vamos a hacer Sí, justificantes, ¿vale? Entonces, en cuanto llegues al examen, Juan, todos aquellos, Juan y Sí. todos los que seáis de justificante, me lo decís. Os apunto en una lista y os hago el justificante sobre la marcha, ¿vale? O vale, es sea, que yo es además, he completa la pedido. información. Por eso digo que os lo hago Bueno, sobre la marcha, los dejamos sellados y os los lleváis sobre la marcha para que los podáis vale. entregar al día siguiente, ¿vale? Esto en lengua e inglés, ¿vale? Yo hablo de cómo me voy a organizar. Yo luego cada profe se organizará como, ¿vale? Vale, no es por el tema del trabajo, porque como Sí, nos dan nada, los yo días, lengua e inglés te lo lo doy hacemos. sobre la marcha. No te Vale, preocupes, que llevo un ta- modelo y lo voy completando y os lo firmo. serviría para los dos, ¿no? Perdona, tanto para inglés para Sí, lenguaje como que solo para al día, lengua y ¿no? para inglés, sí, yo pongo la hora, ¿vale? Te pondré el Vale, día y que después de 7 de la tarde a 9 y que te vale, examinaste de lengua y de inglés, de ambas asignaturas. ya, ya. Importante, última cosa, Ok, aquellas que tengáis, imaginaros nivel 1 y nivel 2, porque estéis matriculados o que os coincida algún examen o que tengáis alguna casuística particular, tipo me he matriculado nivel 1 y nivel 2 a la vez, os van a coincidir exámenes y sé que comunicación coincide. Me escribís, ¿vale? Y ya pongo otra fecha de examen.
¿vale? Si alguien se ve afectado por esa situación, si no, olvidaros de lo que he dicho. ¿Estamos? Sí. Fenomenal. Pues os veo el lunes de 7 a 9, ¿vale? Vale, Puntualidad. muchas gracias. Venga. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Adiós. Estudiar mucho. Gracias. Gracias.